¿Pueden la razón y la fe ir de la mano? Suena a que no, ¿verdad? Pero bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un argumento fascinante que dice todo lo contrario. La idea es que la religión no es un salto al vacío, sino la culminación lógica del pensamiento. Así que vamos a ver cómo se arma este rompecabezas, paso a paso. Y bueno, todo arranca con esa pregunta, la pregunta del millón. ¿Es racional la fe? A ver, de entrada, uno pensaría que son como el agua y el aceite. Pero vamos a seguir el hilo de este argumento. A ver qué tal, cómo intentan tejer esa conexión. Ok, para entender esto, hay que ir al fundamento. Y todo empieza con una distinción, una que se considera clave, la diferencia entre la conciencia de un animal y la de un ser humano. Este es, digamos, el cimiento de todo el argumento. Y aquí está el meollo del asunto. Los animales, pues, se mueven por instinto, por estímulos. Pero el ser humano, el ser humano tiene un combo especial. Por un lado, el intelecto, la capacidad de observar y decidir. Y por el otro, la voluntad para hacer algo con esa decisión. Y es justo esa mezcla, según este planteamiento, lo que nos hace responsables de nuestros actos. Somos los únicos que jugamos con esas dos cartas. Entonces, si tenemos esta capacidad de razonar y somos responsables, ¿qué sigue? ¿A dónde nos lleva todo esto? Bueno, la propuesta aquí es que si uno sigue el camino de la razón hasta el final, casi inevitablemente, se topa con la idea de un creador. A ver, veamos cómo se llega a esa conclusión. Aquí el argumento se abre en dos caminos. Pensemos en ellos así. Uno es mirando hacia afuera y el otro hacia adentro. El de afuera es la observación. Mires donde mires, desde lo más chiquito como un átomo hasta lo inmenso como las galaxias, hay un orden, una armonía que te hace pensar, oye, aquí tuvo que haber un diseñador, un gran organizador. El segundo camino es interno. Es esa vocecita, la conciencia, esa brújula moral que todos tenemos que nos dice, esto está bien, esto está mal. Y esa brújula, según esta idea, sería un eco de un plan más grande, un plan divino. Y aquí, atención, llegamos a un concepto clave. Cuando alguien sigue estos dos caminos de la razón, el de afuera y el de adentro, el resultado es algo que se llama religión natural. Ojo, aquí no estamos hablando de visiones ni de nada místico. Es, según este argumento, el paso lógico, reconocer que existe un creador, basándose puramente en la evidencia que la misma razón encontró. Ahora, claro, no todo el mundo sigue ese camino. ¿Y qué pasa cuando se rechazan esas conclusiones a las que llega la razón? Bueno, el material que analizamos las califica como posiciones absurdas, como si se cortara una línea de comunicación. Y aquí se mencionan varias. Por ejemplo, la incredulidad, el simple no creo y ya. O el ateísmo, que niega de plano la existencia de Dios. Está también el panteísmo, que es la idea de que todo es Dios, como si la creación y el creador fueran lo mismo. La idolatría, que es, digamos, adorar la pintura en vez de al pintor. Y hasta el materialismo, que se ve como poner al yo en el centro de todo en el lugar de Dios. El punto en común, desde esta óptica, es que todas son un desvío del camino que la razón, por sí sola, habría trazado. Bueno, como ese camino natural de la razón se fue complicando, se volvió, digamos, un poco borroso para la humanidad, el argumento dice que fue necesaria una ayudita extra, una intervención directa. Y aquí es donde entra en juego un concepto nuevo, la revelación. Es decir, una comunicación directa de Dios. Y esta imagen de la escalera de Jacob es perfecta para explicarlo. La revelación es justo eso, un puente. Una escalera que conecta el cielo con la tierra. Es la idea de que Dios mismo tiende la mano, baja para comunicarse directamente y poner las cosas en claro, para ofrecer una nitidez que la razón por sí sola ya estaba batallando para encontrar. Y esta comunicación directa no fue de un solo golpe. Se presenta como un proceso en tres grandes etapas, como si la comunicación fuera subiendo de volumen y claridad. Primero, una revelación primitiva, más a través de símbolos y señales. Después, la mosaica, ya más directa a través de Moisés y los profetas, pero enfocada en el pueblo de Israel. Y finalmente, la cristiana, que se presenta como la comunicación definitiva, universal, para toda la humanidad. Va como en un crescendo. Y aquí llegamos a un punto de inflexión, porque esta revelación trae consigo misterios. Ideas como la Trinidad o la Encarnación, que, seamos sinceros, la razón humana no puede desmenuzar y entender por completo.
se topa con una pared. Entonces, frente a algo que supera la lógica, se necesita una respuesta diferente. Y esa respuesta es lo que se llama el acto de fe. ¿Qué es? Pues se define como la decisión totalmente libre y consciente de aceptar lo que se revela, no porque se entienda cada detalle, sino porque se confía en la fuente, en quien lo está revelando. Entonces, la fe no viene a aplastar a la razón, sino más bien a darle un impulso, a elevarla para que pueda jugar en una liga nueva, con la luz de esa revelación. Para que esto quede más claro, el texto usa un ejemplo muy potente, la historia del ciego de nacimiento. Su respuesta es genial, porque es súper simple y directa. A él no le importan los rollos teológicos que le plantean. Él se aferra a una sola cosa, a una evidencia que nadie le puede quitar, su propia experiencia. Miren, yo no sé de nada de eso. Yo solo sé que era ciego y ahora veo. Punto. Y este es el primer peldaño que lo va a llevar hacia la fe. Pero lo más interesante es ver cómo reaccionan los demás. Todos vieron lo mismo, el mismo milagro. Y sin embargo, las reacciones son un mundo de diferencia. El hombre que fue curado lo usa como un trampolín para creer. Sus padres, por otro lado, ven el hecho, pero le sacan la vuelta por miedo. Y los fariseos, bueno, ellos pasan de la duda directamente a la negación, al rechazo total de la evidencia. Esto nos deja una idea central del argumento. La evidencia está ahí, pero no es mágica. La respuesta de cada persona es lo que de verdad importa. Muy bien, ya recorrimos el camino de la razón y el de la fe. Ahora vamos a ponerlos uno junto al otro para ver cómo, según este argumento, no solo no chocan, sino que se necesitan. Esta tabla lo resume todo de maravilla. A ver, por un lado, la revelación natural. ¿Cómo la conocemos? Pues con la razón, con la conciencia. La evidencia es el orden del universo, esa brújula moral interna. El resultado, la religión natural, que nos lleva a entender a Dios como el gran creador. Ahora del otro lado tenemos la revelación sobrenatural. Esta nos llega de forma directa, ¿no? La evidencia son los profetas, los milagros, y nos lleva a la religión revelada, que nos habla de cosas que la razón sola no podría ni imaginar, como el misterio de la Trinidad. Y esta frase, tomada del material que estamos analizando, creo que lo resume todo de una manera poética y muy clara. Dice que la fe y la razón son como dos alas. ¡Qué buena imagen! No son enemigas, no compiten. Son un equipo. La razón te lleva hasta el borde del acantilado, hasta el límite de lo que puede entender. Y la fe, bueno, la fe te da el impulso para volar sobre ese misterio. Se necesitan las dos para poder elevarse. Así que, al final de todo este recorrido, nos queda una pregunta flotando en el aire. Más allá de la teología, este planteamiento nos pone frente a un espejo. Nos hace pensar en ese baile constante en nuestra vida entre lo que la razón puede demostrar y aquello que decidimos creer, aquello en lo que depositamos nuestra confianza.